Bien, a ver. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar la misma. ¿Se puede ver mi pantalla, jóvenes? Sí, Licen, yo lo puedo ver. Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Lo que es fagocitosis. ¿O nos quedamos dónde? ¿Aquí o en esta de aquí? Fagocitosis, dicen. En esta de acá. Perfecto. Gracias. Bien, ¿qué es la fagocitosis? La fagocitosis, como habíamos visto en uno de los primeros temas, es un mecanismo de ingestión celular. Si vemos, es un tipo de transporte celular, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ingerir, pero lo va a encapsular sobre todo. Vámonos a su definición. Va a ser el proceso por el cual va a haber una ingestión celular del agente ofensivo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los fagocitos van a buscar cuál es el material que está generando algún tipo de daño para poder fagocitar. ¿Ya? Entonces, este es el fagocito. ¿Ya? Estos van a ser generalmente todas nuestras células del sistema sanguíneo, o bien los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos o los linfocitos. Van a deformar parcialmente su pared celular, fíjense, y lo van a opsonizar. ¿Ya? Entonces lo van a opsonizar y en ese proceso de opsonización lo van a cerrar su pared y va a empezar su proceso de digestión. ¿Ya? Dentro de esta parte, dentro de su estructura en el citoplasma, estos son los pseudópodos que se forman. Fíjense, estos son pseudópodos. ¿Ya? Y van a ir cerrando estas partículas. Y aquí vamos a tener la vacuola alimenticia. Esa vacuola, que es un tipo de organela no membranoso, se va a encargar de destruir al germen o al agente infeccioso. ¿Ya? ¿Cuáles van a tener más relevancia en cuanto a este proceso fagocitario? Los macrófagos y los neutrófilos. Los macrófagos, vamos a recordar, van a ser aquellos que van a estar ubicados en los tejidos, ¿ya? Son los monocitos que han migrado del torrente sanguíneo hacia los tejidos. Y los neutrófilos son los que van a estar circulando en nuestro organismo. Ahora, no, no les llamé lista, ¿no? No llamó Listen. Sí, sí, ahora les llamo. Ahorita me acabo de acordar. 10-20 de abril. Alba, Alba, Aliaga, Presente, Listen, Eugenia Liaga. ya, gracias. Alzu, Presente, dice Samantha Alzu. sí, gracias. Apasa, Sonia. Presente, doctor. Apasa, Aleida. Presente, Lice. Se escucha muy bajito tu voz, Lice. Ya, a ver, ahora sí se escucha mejor. No sé, yo no escucho tu audio, Lice. No sé si será mi celular o serán todos. ¿Me confirman, por favor, si tengo una buena recepción de El audio? teléfono, es fuertísimo, lo escucho Se yo. escucha perfectamente. Ya. De todos Tu modos, teléfono, compañera. la clase se está grabando para que puedan acceder luego al recurso. Ya, no tengan problema, no tengan pena por esa parte. Apasa, Mariela. Apasa, Mariela.
Presente, Lice. Ya. Burgos, Presente, doctor. Camacho, Presente, listen. Copa, Presente, Licen. Cuellar, Andrea, Presente, Licen. Cuellar, Silvia, Cuellar, Silvia, Espinosa, Espinosa, Presente. Presente, doctor. ya, María Angélica Espinosa Torres. gracias. Gutiérrez, Noeli, Buen día, doctor. Presente. buen día. Gutiérrez, José, Presente, listen. ya. Languidel, Presente, Luis Aurelio. ya, buen día. Limachi es del otro paralelo, ¿no? Loza, Buenos días, doctor. Presente. buen día. Mamani Ricardo, Mamani Ricardo, Presente, listen. Buenos días. buen día. Mamani Aide, Mamani Aide, Meras, no está. Pedraza, Rivero, Mancilla, no, paralelo, Picha, Condori, Condori, Candia, Candia, alguien que no haya nombrado, Candia, bien, gracias. Ahora sí vamos a continuar con la presentación. Ahora, vamos a ver quién está con su micrófono abierto. Ahora sí. ¿Cuáles van a ser los tres procesos en los cuales vamos a ver este proceso de fagocitosis? Si tiene una superficie rugosa, el germen o el objeto a ser fagocitado va a aumentar la probabilidad. ¿Quiénes son sujetos a ser fagocitados? La mayoría de los tejidos muertos, partículas extrañas que no tienen una envoltura proteica que los va a proteger. ¿No? Entonces eso va a posibilitar de que el neutrófilo y el macrófago puedan fagocitarlo más fácilmente. Ahora, si el germen o el microorganismo tiene alguna envoltura proteica, ya, o sea, como una capa con sus proteínas en su superficie expresada, lo que va a hacer el sistema inmunitario va a trabajar de forma conjunta y va a generar anticuerpos, ¿ya? Estos anticuerpos van a ir a adherirse a esas membranas, ¿ya? Se junta con esas bacterias y esas proteínas que van a ser las inmunoglobulinas, que lo vamos a ver más adelante, van a generar un tipo de señal química para que el neutrófilo o el macrófago lo pueda encontrar más fácilmente a la bacteria o al virus y una vez que es encontrado por esta acción de la inmunoglobulina, pueda ser fagocitado. Entonces, esos son los tres mecanismos por los cuales el neutrófilo y el macrófago va a dar esa fagocitosis. ¿Se entienden los tres mecanismos por los cuales se va a dar la fagocitosis? ¿Cuál?
Le escucho entrecortado. ¿Hay alguna pregunta o lo vuelvo a repetir? Dicen, por favor, si lo vuelve a repetir. Ah, ya, Ya me perdí. perfecto. No hay ningún problema. Bien, entonces, los tres mecanismos por los cuales se va a dar la fagocitosis van a ser tres, ¿no? Valga la redundancia. La primera es que si el microorganismo o el elemento a ser fagocitado tiene una superficie rugosa, lo va a hacer, ¿no? O sea que si tiene alguna asperosidad expresada en su superficie, va a ser más fácil para que pueda ser encapsulado y fagocitado. ¿Qué van a hacer también que puedan ser fagocitados fácilmente? Los tejidos muertos que vamos a tener en nuestro organismo, porque acuérdense, todo en nuestro cuerpo tiene una vida media, ¿no? Que pueden ser horas, pueden ser días o pueden ser meses. Una vez que mueren estos tejidos, necesitan ser eliminados. Entonces, estos con objetos extraños o partículas extrañas que no tienen algo que los esté envolviendo, especialmente proteínas, que puede ser un factor protector para la bacteria o el virus, van a ser fagocitados. Y la tercera es de que si estos microorganismos tienen una envoltura proteica, el sistema inmunitario va a generar anticuerpos. Estos anticuerpos van a estar mediados por las inmunoglobulinas, ya que son un tipo de proteínas que van a unirse a esos receptores proteicos que tiene la bacteria y va a hacer que sea mucho más fácil para el neutrófilo o el macrófago poder fagocitarlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el virus de la influenza? El virus de la influenza en algunas personas, cuando no están vacunados, puede tener una ligera molestia, ¿no? Y tener como un resfriado simple y sanar. ¿Por qué se va a dar? Porque en algunos no tienen sus proteínas expresadas en su superficie y son fagocitados. Ahora, ¿qué pasa? Si la persona se hace vacunar contra la influenza, lo que va a hacer el sistema inmunitario va a producir anticuerpos con ese germen muerto que está ingresando, ¿ya? Que en este caso es el virus de la influenza, va a generar esas proteínas de superficie y va a generar anticuerpos de memoria. De manera que cuando la persona vuelve a entrar nuevamente en contacto con ese virus, va a producirse los anticuerpos en mayor cantidad y vamos a tener una respuesta fagocitaria efectiva por parte de nuestro organismo. Ahora, ¿qué pasaba con el COVID, por ejemplo? El COVID, dentro de su estructura celular, tiene proteínas expresadas en su superficie, que son las proteínas spike o también conocidas las proteínas en espiga. Entonces, esas proteínas expresadas en su superficie le daban cierto factor de protección al virus y es por eso que el organismo tardaba en dar una respuesta efectiva. Y es por ello que manifestábamos los distintos síntomas, las complicaciones que se daban, ¿no? Porque si bien el organismo tiene una respuesta de mediación a través de los anticuerpos, si la replicación celular es mayor, como ha sido el caso del COVID, en algunos la respuesta celular, sobre todo inmunitaria, no ha sido la adecuada, por lo cual ha generado esas complicaciones, ¿no? Que se han visto. Las parte pulmonar, las enfermedades pulmonares o las secuelas crónicas que hayan necesitado intubación. Entonces ello va a estar mediado incluso por el factor virulento que es del virus en este caso. ¿Ya? Ahora, se entiende, ¿no?
¿O Sí, hay alguna dicen. duda? Ya, gracias. Ahora, ¿cómo se va a dar esta fagocitosis por los neutrófilos? Para que pueda darse esta fagocitosis, primero hay que tomar en cuenta que tenemos que tener un neutrófilo maduro. Ya, entonces tiene que haber pasado por todo ese proceso de formación en la médula ósea hasta que llega a su proceso de madurez total. Y cuando ya está maduro, sale a circular en el torrente sanguíneo. Una vez que se da este neutrófilo maduro y identifica a la partícula, se va a unir a la partícula que va a fagocitar. Una vez que se va a unir, va a generar esos pseudópodos, esas como dos patitas. ¿Por qué se llaman pseudópodos? Podos porque es pie, pseudo, falso. ¿Ya? Son como unas falsas patitas que se van a generar y van a salir en todas las direcciones para poder encapsularlo. Estos pseudópodos, una vez que ya han visto que van a cerrarlo, se van a encontrar y se van a fusionar. Entonces, este proceso de que se encuentran esos pseudópodos y se cierran, me genera una cámara cerrada, ¿ya? Esta cámara cerrada se va a invaginar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ingresar hacia el interior de la célula. ¿Ya? Va a ingresar una vez que está invaginado, va a ingresar a la cavidad citoplasmática y una vez que ingresa a la cavidad citoplasmática, se va a separar de la membrana celular, es decir, que va a generar como si fuera una vesícula transportadora. Pero esta no es una vesícula transportadora, sino que es una vesícula fagocítica o también conocido como fagosoma. ¿Por qué va a ser conocido como un fagosoma? Porque va a empezar su proceso de digestión y de destrucción de la partícula extraña ingerida. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la capacidad de respuesta que tiene cada neutrófilo? Un neutrófilo es capaz de fagocitar de 3 a 20 bacterias. ¿Ya? Porque si se pone a fagocitar más, corremos el riesgo de que el neutrófilo pueda reventar y explotar. Ahora, ¿en qué patología vemos eso que les acabo de mencionar? En el VIH. ¿Qué hace el VIH? El VIH tiene sus proteínas de superficie, tiene la proteína P24, la P36, la P140. Esas proteínas son expresadas y son captadas por el sistema inmunitario, genera algunos anticuerpos que van a unirse para ser fagocitados, pero esa es la estrategia que tiene el virus para seguir replicándose. Una vez que ingresa a los neutrófilos, porque él busca hacerse comer o hacerse fagocitar, empieza su proceso de replicación celular. Empieza a dividirse, a dividirse, a dividirse. El linfocito no lo puede fagocitar como tal, empieza a hincharse, se hincha el neutrófilo, el linfocito, perdón, y llega un momento que ese linfocito explota y tenemos más virus circulando en nuestro organismo. Ya, eso es otro mecanismo que tiene igual el virus para poder subsistir en nuestro medio. ¿Se entiende esto de aquí cómo es la fagocitosis por los neutrófilos o hay alguna pregunta? Sí, le hice que tengo una pregunta. Entiendo. Sol- solo- ¿Solamente mediante el VIH-Sida funciona eso o también puede haber otra enfermedad de virus que pueda hacer lo mismo? El más agresivo en esa parte es el VIH, pero que hay otras bacterias que utilizan los neutrófilos para poder generar ese proceso de replicación. Sí hay. Hay como el Campylobacter, que por ejemplo es una bacteria de alto temor y de alto riesgo en las unidades de terapia intensiva, pero eso es porque va a afectar más sobre todo al tejido linfático intestinal, ¿no? Pero sí hay otros gérmenes que Ya. generan ese mismo, no en la misma intensidad del VIH,
Pero sí, Ah, así. Sí, el que es el más agresivo en ese aspecto es el VIH. Dicen, y en el ébola, que se presentó hace unos años atrás, ¿cómo Ya, se representaría aquí, digamos? el ébola no es que genera una destrucción de los eritrocitos o de los, perdón, de los neutrófilos, sino lo que hace más es afectar a la parte de los estados de coagulación, ¿ya? ¿Por qué hay un proceso de infección por parte del ébola? Porque uno de los mecanismos que les mencionaba es que las bacterias pueden tener sus proteínas expresadas en su superficie que les sirven como protección, ¿no ve? Entonces, al tener estas proteínas expresadas en su superficie, lo que hace es se burla en parte del sistema inmunitario, no lo va a encontrar y va a seguir todo su proceso infeccioso. ¿Qué es lo que pasa con el ébola? ¿No? Entonces, sabe ocultarse tan bien que cuando ya su carga es alta y muchas veces de los síntomas ya están manifestados, muchas veces el organismo no puede tener una respuesta. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que el ébola es un virus de fiebre hemorrágica, ¿no? Sobre todo que se presenta en el África, donde es el lugar de origen, y es por eso que es altamente contagioso. Al tener una afectación, sobre todo al sistema plaquetario, que vamos a ver más adelante, que también está en su contenido, lo que es la cascada de la coagulación, cómo se da todo este factor de las plaquetas, cómo se forman las plaquetas para poder formar esas coágulos cuando tenemos nosotros sangrados, es el que se va a ver principalmente afectado. Y es por eso que, es por eso que se le conoce como la fiebre hemorrágica del ébola, porque tiene sus hemorragias, presentan un cuadro viral como si fuera una gripe y tiene sus alzas térmicas que son muy consideradas, ¿no? En cuanto a la elevación de la temperatura. Son varios los mecanismos que tienen tanto los virus como las bacterias, los hongos, los parásitos, que pueden burlar al sistema inmunológico hasta que se empieza a generar una respuesta de defensa por nuestra parte. Ah, ya, dicen, gracias por la aclaración. No, no hay por qué. ¿Alguna otra pregunta más? Ya, esta parte que acabo de explicar, ¿se entiende? ¿Cómo va a darse en la encapsulación, la invaginación y cómo se va a deshacer el eutrófilo del microorganismo? ¿Se entiende? ¿O hay alguna pregunta? Sí, listen, yo entendí. Perfecto, gracias. Ahora, una vez que se ha dado ese proceso de fagocitación de esta partícula extraña, no solamente va a ser el fagosoma que va a actuar, ¿ya? Se va a formar una vesícula fagocítica, pero para que se forme esta vesícula fagocítica, van a entrar en acción los lisosomas y otros gránulos que van a estar dentro del neutrófilo y el macrófago. Entonces, una vez ese fagosoma va circulando por todo el líquido intracelular, van a ir uniéndose lisosomas, van a ir uniéndose otros gránulos, que son esos puntitos que hemos visto dentro de los glóbulos blancos, que van a dar su aporte para que se forme esta vesícula fagocítica. Una vez que se forma esta vesícula fagocítica, vamos a ver que las membranas se vuelven a fusionar y van a liberar enzimas digestivas y sustancias bactericidas, ¿ya? Este término bactericida hace referencia a que van a eliminar al germen, ¿ya? Lo van a matar. Sin embargo, hay otro término que también se denomina bacteriostático. ¿Qué quiere decir este término bacteriostático? Es que lo van a neutralizar, pero no lo van a eliminar completamente. Es decir, lo van a dejar inactivo para que después por otros mecanismos pueda ser eliminado. Cuando tenemos esta liberación de las enzimas digestivas y las sustancias bactericidas, vamos a tener la vesícula digestiva como tal funcionando. Y una vez que empieza a funcionar, va a comenzar
todo ese proceso de digestión de la partícula fagocitada. Hay que tomar en cuenta que los neutrófilos y los macrófagos van a tener muchas enzimas proteolíticas. Y no solamente ellos, sino los lisosomas más. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto proteolítico? Lítico hace referencia al término de destrucción. Proteo por proteína. Acuérdense ustedes que la membrana de la pared celular, de cualquier célula, virus, bacteria, además de tener su capa lipídica, va a tener ciertas proteínas en su estructura. Entonces, al tener estas enzimas proteolíticas, van a ir a romper esas proteínas para desestabilizar al microorganismo. Y una vez que esa pared está debilitada, empiezan a ingresar las enzimas digestivas, empiezan a ingresar las sustancias bactericidas y comienza el proceso de eliminación y digestión de esa partícula fagocitada. Bien, ahora, mencionábamos que los neutrófilos y los macrófagos van a tener sus sustancias bactericidas, ¿ya? Pero, además de tener esas sustancias bactericidas, van a tener algunas sustancias oxidantes. Estas sustancias oxidantes nos ayudan a nosotros para poder desestabilizar aún más la pared de la membrana celular del microorganismo, y eso lo van a hacer mediante las enzimas que están presentes en el fagosoma, ¿no? Y además tenemos una organela que se llama el peroxisoma, que va a ayudar a aportar en esta vesícula fagocítica para que pueda darse ese proceso de destrucción celular. ¿Y cuáles van a ser esas sustancias oxidantes? Vamos a tener al superóxido, al peróxido de hidrógeno y a los iones de hidróxido. Estos tres elementos lo que van a hacer es lo van a saturar, lo van a oxidar y va a generar que esa pared celular del microorganismo patógeno se rompa. ¿Ya? ¿Y por qué van a ser parte estas sustancias oxidantes? Porque hay algunas bacterias que tienen estas cubiertas protectoras o también presentan algunos factores de protección que no van a permitir ser digeridas solamente con las enzimas digestivas. Entonces, al tener ese proceso de oxidación, van a facilitar a las enzimas digestivas para que estos microorganismos puedan ser eliminados. Hasta aquí se entiende cómo es el mecanismo ya de digestión y eliminación de la partícula fagocitada. Adelante. ¿Quién levantó su mano? A ver quién está con su mano levantada. Yo la levanté, pero fue sin querer. Es que Ay, para que se vuelva la pantalla a su diapositivo. ay, 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 ay. Perfecto. ¿Se entiende, no? Estos mecanismos. Bien, Eso. dígame, le escucho. Ok, ahora, ¿en qué consiste el sistema monocito o macrofágico? Este sistema se va a dar porque muchos de los monocitos que están circulando en el torrente sanguíneo van a unirse a los tejidos, ¿no? Ustedes recordarán que les he dicho que muchas veces los monocitos se salen y pasan al tejido para poder formar el macrófago. Cuando salen del torrente sanguíneo y se ubican en cualquier tejido, este monocito pasa a llamarse macrófago. ¿Por qué macrófago? Porque empieza a crecer de tamaño, pierde sus elementos móviles que le dan
ya que le permite circular en el torrente sanguíneo, sino que esos van a ser reemplazados por pseudópodos, ¿ya? Que le van a permitir esa fijación al tejido. ¿Y para qué nos van a servir estos macrófagos? Para poder fagocitar grandes cantidades de bacterias, virus, tejidos que se están muriendo o que ya están muertos, eso se refiere el necrótico, o cualquier otro objeto extraño que pueda estar presente en el tejido. Entonces, si yo tengo una célula de mayor tamaño, vamos a tener una mayor capacidad de envolvimiento y vamos a eliminar la mayor cantidad posible de sustancias extrañas. Ahora, si nosotros tenemos una estimulación suficiente para que pueda migrar ese macrófago, lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Va a romper esas inserciones que les mencionaba, ¿no? Esos pseudópodos que se van a fijar en las células, se rompen y se van a convertir en macrófagos móviles. Y estos, al convertirse en macrófagos móviles, van a salir nuevamente al torrente sanguíneo y van a ir a un lugar donde se está dando la infección. Pero para que pueda darse este hecho de que un macrófago pueda romper sus patas de inserción en el tejido, tiene que haber una señal fuerte de la quimiotaxis, ¿ya? Y no solamente va a ser la quimiotaxis, que van a ser las toxinas que van a liberar las bacterias o ciertos elementos químicos que van a ser procesados por los glóbulos blancos para llamar a otras células y ayuden a defender en esa parte del organismo. ¿Ya? ¿Cómo va a funcionar esta quimiotaxis y los otros factores inflamatorios que van a generar esa migración leucocitaria que se denomina? Esta quimiotaxis, vamos a poner el contexto de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo sabían los soldados dónde tenían que ir a atacar? Mandaban sus señales con código Morse, ¿no ven? Entonces, llegaba esa señal del código Morse al otro lugar donde estaba el ejército o sus reservas del ejército, hacían la codificación y decían, ya, vamos ahí, vamos a ir a pelear, vamos a ir a matar. Lo mismo pasa con la quimiotaxis. Es como si le mandara un código, un mensaje encriptado que es descifrado solamente por esas estructuras y van a detectar ese llamado y van a migrar para poder ir al lugar donde se está generando la lesión. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las combinaciones probables que vamos a tener y que me van a formar el sistema retículo endotelial? Vamos a tener presentes a los monocitos, los macrófagos móviles, los macrófagos tisulares fijos, algunas células endoteliales que van a estar presentes o bien en la médula ósea, el vaso o en los ganglios linfáticos. Todos estos en conjunto me forman el sistema retículo endotelial. ¿Y para qué se va a formar este sistema retículo endotelial? Porque va a ser un sistema fagocítico generalizado, ¿ya? Que van a estar presentes en todo nuestro organismo, pero van a tener una mayor presencia donde tienen que destruirse la mayor cantidad posible de toxinas, la mayor cantidad de microorganismos o partículas extrañas. ¿Ya? Es ahí donde vamos a tener la mayor presencia de ese sistema retículo endotelial. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Yo pensé que se había cortado. ¿Cuáles van a ser entonces nuestros macrófagos tisulares? Van a ser aquellos que van a estar ubicados en la piel, otros tejidos
y en los ganglios linfáticos, principalmente. ¿Por qué la piel? La piel es nuestro primer mecanismo de defensa que tenemos en nuestro organismo, ya que los microorganismos no van a ingresar a nuestro cuerpo a no ser a que haya alguna herida o que exista alguna herida y que se genere esa puerta de entrada. Por lo general, cuando logran ingresar estos gérmenes a través de la piel, van a comenzar con una infección en el tejido subcutáneo. Cuando comienza este proceso de infección en el tejido subcutáneo, vamos a tener la inflamación local. ¿Qué hace esta inflamación local? Es la que va a estar presente solamente en el lugar donde está empezando el proceso infeccioso. No se confundan infección con inflamación. La infección es el resultado que tiene nuestro organismo ante la invasión de un agente extraño. Y la inflamación es el proceso mediante el cual nuestro organismo va a empezar a defenderse. ¿Ya? Entonces, por eso es que se llama procesos inflamatorios o respuestas inflamatorias y los otros son los procesos infecciosos. ¿Ya? Una vez que empieza esa inflamación local, los macrófagos tisulares locales van a empezar a dividirse en el mismo sitio, es decir, empiezan a replicarse y vamos a tener la formación de más macrófagos. ¿Por qué vamos a tener la formación de más macrófagos? Para poder dar respuesta ante ese proceso inflamatorio. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a ir a atacar y a destruir a estos microorganismos infecciosos. Hay que tomar en cuenta que ninguna partícula que ingresa al tejido va a pasar hacia las membranas capilares, hacia la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que el microorganismo ingresa por la piel, tiene que atravesar toda una barrera que la piel tiene sus 7 capas, ¿ya? Tiene que atravesar todas esas membranas para poder llegar hasta el torrente sanguíneo. Muchas veces no lo pueden hacer, ¿ya? Porque vamos a tener nosotros una respuesta efectiva, generalmente por parte de nuestro organismo, y vamos a tener la destrucción de esos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si nuestro sistema inmunitario no logra destruir todas esas partículas? Primero, van a entrar hacia el líquido, hacia la linfa, ¿no? Que es la parte del sistema linfático, ¿ya? Una vez que ingresan a la linfa, van a irse hacia los ganglios linfáticos localizados. Es por eso que a veces cuando ustedes se resfrían, ¿no? Les aparece como unas bolitas inflamadas o puede ser bien detrás de la oreja o muchas veces en el cuello, ¿ya? Es ahí cuando ya ha logrado penetrar los tejidos y se encuentra en los ganglios linfáticos, ¿ya? Una vez que llegan a esos ganglios linfáticos, muchas veces estos gérmenes van a quedar atrapados ahí, ¿ya? Y van a ser en estos senos que van a estar recubiertos por estos macrófagos tisulares. ¿Ya? Este es un ganglio linfático y en esta red que están viendo, muchas veces se van a quedar ahí los microorganismos y por lo general ahí tendríamos que tener la respuesta de eliminación, ¿ya? Y este va a ser el último componente que va a frenar al proceso infeccioso y no va a permitir su diseminación por todo el organismo. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Les parece si tenemos un pequeño receso de 8 minutos?
Sí, Lisen, pero una preguntita antes de salir. Lo que pasa es Dime. que estamos, volvemos a lo de los prácticos, va a disculpar que lo molestemos. Pasa que ahorita estamos pasando clases Ujú. y la mayoría ha dejado sus cosas, digamos, sus trabajos en casa y vamos de provincia allá a la U. Entonces, podemos mandarle el PDF mañana. Sí, no hay problema. Me lo pueden enviar. Ya, bueno, eso era. Muchas gracias, doctor, porque yo vengo de provincia, Puerto Quijarro, y yo estoy aquí en la ciudad. Y Ujú. como pensé que no íbamos a pasar clase, yo dejé mis cuadernos para no ser pesado. Ya, no hay problema. Me lo pueden pasar hasta mañana. No hay problema. Gracias, Lice. Ya, no hay por qué. Nos vemos en 8 minutos. Ya, dicen, gracias. Bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos una imagen cuando va ingresando el microorganismo por la piel. Va primero a enfrentarse a los macrófagos, a los neutrófilos, y una vez que no tenemos una respuesta y logran pasar los tejidos, van a pasar primero por la linfa hasta llegar a los linfáticos, que vamos a tener nuestras cadenas ganglionares linfáticas ubicadas en diferentes partes de nuestro organismo. Pero los macrófagos tenemos presencia en varios de los tejidos. Ahora vamos a ver qué son los macrófagos alveolares. Se ve mi pantalla, ¿no? Se ve, Lisen, se ve bien. Perfecto, gracias. Los macrófagos alveolares van a estar presentes en nuestros pulmones, ¿ya? Porque muchas veces lo que nosotros respiramos, inhalamos, exhalamos, a veces lo hacemos mediante la boca. Si bien la nariz es uno de los principales filtros que vamos a tener en nuestro organismo, por la parte de la mucosa, el moco que se va a generar, los pelitos que tenemos en la nariz que van a ir filtrando, van a actuar como filtro para que no pasen muchas de las partículas extrañas. Cuando nosotros respiramos por la boca, estamos obviando todo ese filtro que pasa por la nariz y va a ingresar los microorganismos por vía directa hacia la vía aérea superior primero que estamos viendo, que es todo lo que es la parte de la cavidad oral, parte de la laringe y la nariz, hasta descender a la vía respiratoria inferior, ¿ya? Entonces, en las paredes alveolares, que ya esto está dentro de los pulmones, vamos a tener una gran cantidad de macrófagos tisulares, ¿ya? Estos van a tener la capacidad de poder fagocitar las partículas que van a quedar atrapadas en los alveolos, ¿ya? Entonces, una vez que estos macrófagos empiezan a fagocitarlos, van a dar cuenta que estas partículas van a ser digeribles y que estos productos de desecho de la digestión que se van a generar a partir de esos microorganismos que ingresan a la vía pulmonar van a ser desechados a través de la linfa que van a llegar al sistema linfático y del sistema linfático posteriormente a la sangre con las partículas digeribles. Ahora, ¿qué pasa con las partículas que no son digeribles? Van a formar una cápsula, van a tener una semejanza como si fueran una célula gigante, ¿ya? Hasta que van a ir Lisen, deshaciendo. una consultita. Dígame. Estaba entendiendo que en los pulmones, cuando hay una infección, se va al sistema linfático. Ahí, ¿así? Sí, ¿Estoy entendiendo bien? no cuando está una infección. Todavía no estamos hablando del proceso infeccioso, sino que cuando llega el agente patógeno, lo primero que va a hacer el organismo es lo va a eliminar y una vez que ya lo ha digerido, lo va a pasar al sistema linfático para ser eliminado por otros mecanismos, que sería la sustancia de desecho, una vez que ya ha sido digerido. Ah, ya. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a tener el proceso infeccioso? Cuando la cantidad de microorganismos es mayor o utilizan a las células fagocitarias para hacer su reproducción celular. Ahí ya vamos a estar dentro de un proceso infeccioso como tal. ¿Ya? Y incluso Ok.
vamos a tener la formación de esa mucosidad y es lo que vamos a tener esa famosa flemita. ¿Ya? Esa flema es producto de la mucosidad que van a dar como respuesta ante el proceso infeccioso e inflamatorio y vamos a tener ahí la eliminación incluso de algunos gérmenes muertos, ¿no? Por los procesos de fagocitosis y las sustancias de desecho que se van generando con la propia mucosidad que resulta en la flema de la tos. Ahora, Ya entendí. perfecto, gracias. Ahora, ¿qué pasa cuando el microorganismo no es digerible? ¿Ya? Vamos a ver muchas veces en algunas personas cuando le hacemos una radiografía de tórax, algunos puntitos, ¿no? Como si fueran células gigantes, y van a ser estos macrófagos que lo han encapsulado y que están tratando de eliminarlo. ¿Dónde vamos a observar esto con mayor frecuencia? Lo vamos a observar con las personas que tienen a la Mycobacterium tuberculosis encapsulado. ¿Ya? La persona que ha sido expuesta a una persona, a otra con tuberculosis y no ha estado con protección, entonces hay la inhalación de la bacteria y lo que hace el organismo es lo va a encapsular. Ahora, muchas veces no van a ser eliminados, sino que cuando se rompe esta pared, se empieza... Perdón. Dice en otra consulta, he conocido pacientes con tuberculosis que les han encontrado la tuberculosis en la piel, en la epidermis, digamos ahí, como una bola, y les han hecho análisis y han sacado ese cultivo y ha salido que es una tuberculosis. Igual ahí, como dice usted, se encapsula ahí, o Sí, eso es cuando ya hay infección. no. A veces no se va a empezar la infección como tal, sino que va a ser encapsulado para tratar de eliminarlo. Evidentemente la tuberculosis no es algo que solamente va a afectar al pulmón. Tenemos tuberculosis meningea, tenemos tuberculosis cutánea, que afecta a la piel, la meningia que afecta al líquido cefalorraquídeo y a las meninges. Tenemos la tuberculosis encefálica, que es cuando ya empieza, es más grave todavía, cuando empieza a afectar el sistema nervioso. Tenemos la tuberculosis que afecta al tejido mal, que es la intestinal. Tenemos la tuberculosis que afecta al sistema linfático como tal, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de tuberculosis. Ahora, em, hay que tener cuidado en esta parte cuando es extrapulmonar, que es la definición correcta, aquellas fuera que se presentan del pulmón, porque la lepra también es un tipo de micobacterium. Ahora, ¿cómo diferenciamos qué es tuberculosis o qué es lepra? Como mencionó su compañera, la tuberculosis cutánea va a formar esas pequeñas cápsulas que van a estar ahí levantando como pequeñas masas en la piel, mientras que la Mycobacterium leprae, que es de la lepra como tal, o la enfermedad de Hansen, va a empezar la destrucción del tejido y va a empezar a caerse por pedazos. Bien, ¿alguna Ok, pregunta? Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna otra pregunta quizás? Bien, ahora vamos a ir a ver en la parte del hígado. Vamos a recordar que todo lo que pasa ingresa por nuestro sistema digestivo, es absorbido por el intestino y del intestino va a pasar hacia el hígado. Entonces, muchas veces algunos microorganismos pueden tratar de ingresar a través de esa vía. En el hígado vamos a tener los macrófagos que van a ser en las células de Kupffer. Estos son los hepatocitos y estos de aquí que estamos viendo son las células de Kupffer. Y si vemos una imagen microscópica, todo esto es el tejido hepático y estos de aquí son las células de Kupffer. Estos que están pintados con moradito.
van a ser parte de los sinusoides hepáticos. ¿Por qué van a ser parte de los sinusoides hepáticos? Porque por estos espacios que estamos observando, que estos que son blanquecinos, van a ir pasando la sangre. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí tenemos una invasión al cuerpo mediante el aparato digestivo. Va a pasar por la mucosa intestinal hacia la sangre portal. O sea, va a ir por la vena porta y va a llegar hacia el hígado. Ahora, una vez antes de que la sangre pase a la circulación general, porque va a pasar a la circulación general, va a pasar primero por todos estos sinusoides hepáticos. ¿Ya? Estos van a estar recubiertos por macrófagos tisulares que van a ser nuestras células de Kupffer. Estas células de Kupffer van a formar como redes de filtración, ¿ya? Y van a ser aquellas que se van a encargar de eliminar las bacterias que pueden generar una infección en el aparato digestivo, ¿ya? Son tan rápidas y eficientes este sistema de las células fagocitarias de Kupffer que pueden fagocitar una sola bacteria en menos de una milésima de segundo. O sea que es rápido, es constante cómo va a ir siendo o cómo va a ir actuando este sistema fagocitario. Vamos a tener también macrófagos en el vaso y la médula ósea. Digamos que todos estos mecanismos que hemos visto por parte del pulmón ha logrado purgar, ingresa al torrente sanguíneo, lo mismo por el sistema hepático o lo mismo por los ganglios linfáticos que no han podido ingresar y que ya están circulando en la sangre. Vamos a tener la activación como último mecanismo del sistema macrofágico tisular que va a estar presente en el vaso y en la médula ósea. Vamos a ver que en este caso los macrófagos van a quedar atrapados en esta trama reticular. ¿Por qué reticular? Porque forman así partes de redes, tanto en el vaso como en la médula ósea, ¿ya? Y de manera que van a entrar en contacto una vez que esas bacterias o esos microorganismos vayan pasando por esa red trabecular. La sangre, mientras va pasando por esta red trabecular, va a ser exprimida. ¿Ya? Y una vez que es exprimida, va a pasar hacia el torrente de la sangre venosa. Pero aquí la diferencia es que ya no va a pasar con el microorganismo, porque estos capilares porosos que están ubicados en la pulpa roja, en el vaso y en la médula ósea, solamente van a permitir el paso de la sangre. Y el microorganismo que llega ahí, por ser de un mayor tamaño, en muchos de los casos se va a quedar ahí. ¿Ya? Las trabéculas y los senos que van aquí pasando de la pulpa esplénica, por ejemplo, hacia el torrente sanguíneo, se van a quedar en esa red trabeculada, esos microorganismos, y es ahí donde van a ser eliminados antes de tener una diseminación generalizada. Bien, ahora veamos a modo de resumen, ¿qué pasa cuando ingresa un agente patógeno a través de la piel? Hasta aquí no hay ninguna pregunta, ¿verdad? ¿O hay alguna pregunta? Bien, entonces vamos a tener primero a la inflamación que va a tener la participación de los neutrófilos y los macrófagos. Esta va a ser la respuesta que vamos a tener a esta lesión tisular, ¿ya? Esta lesión tisular puede deberse por bacterias, puede haber ciertos grados de traumatismos, lesiones por calor o por sustancias químicas. ¿Cómo va a manifestarse este proceso de inflamación? Primero, vamos a tener una vasodilatación de los vasos sanguíneos locales y esta vasodilatación, como habla su nombre de dilatación, va a hacer que el vaso crezca de tamaño.
Entonces vamos a tener un exceso de flujo sanguíneo local. ¿Para qué vamos a tener esa vasodilatación? Para que al haber más espacio que llegue en la sangre, sea la mayor cantidad de neutrófilos que van a salir y que van a ser captados para que se queden ahí. Vamos a tener un aumento en la permeabilidad de los capilares. Esto va a permitir que los líquidos puedan salir hacia los distintos espacios intersticiales, ¿ya? Para que puedan dar ese mecanismo de respuesta de defensa ante el agente infeccioso. Vamos a tener un aumento en la coagulación del líquido en los espacios intersticiales. No solamente vamos a tener la actuación de los glóbulos blancos, sino que muchas veces vamos a ver que se pone rojo, ¿no? Y empieza a generarse algún tipo de placa. Y esto se va a dar sobre todo en la coagulación por las cantidades de fibrinógeno y otras proteínas, porque fíjense, aquí tenemos una ruptura de la piel, tenemos una solución en la continuidad. Entonces, lo que va a tratar de hacer este sistema de coagulación es poder tratar las lesiones que se están dando. Eh, Tratar de reparar en todo caso la lesión que está generándose, ¿no? El corte que está dando en la piel. Vamos a tener la migración de los granulocitos y los monocitos hacia el tejido. Y todo este movimiento va a generar la tumefacción en las células tisulares. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando les pica el mosquito? Se forma como una tipo ronchita, ¿no ve? Que se vuelve así, como si estuviera sensible, como si estuviera hinchado. Y es porque estamos teniendo esta respuesta de la inflamación. ¿Cuáles van a ser los productos tisulares que nos van a generar ese proceso de inflamación? Vamos a tener a la histamina, la bradicimina, la serotonina, las prostaglandinas. Vamos a tener también que van a ser los productos de coagulación de la sangre y las linfocinas que van a ser productos de los linfocitos T. Todos estos en conjunto nos van a activar al sistema macrofágico y van a empezar a devorar todos los tejidos destruidos, incluso en algunos casos pueden llegar a lesionar algunas células vivas. ¿Ya? No es que solamente van a destruir al tejido muerto, sino que en algunos casos pueden también destruir a las células vivas o a las células que están sanas. En muy poca cantidad, por supuesto, se puede presentar, sí. Ahora, ¿qué pasa si es frecuente? Ahí ya cambiamos de tema. Ahí hablamos de las enfermedades autoinmunitarias, porque no tienen esa capacidad de diferenciar qué es lo malo que está ingresando al organismo y qué es lo que deberían de proteger, por lo tanto empiezan a atacar o a destruir todo por igual. ¿Ya? Entonces, es por eso que lo normal es que pueda involucrar algunas células tisulares vivas, pero muy, muy, muy ocasionalmente. Si ya es seguido, ahí ya se tiene que pensar de que está sucediendo algo, ¿no? Porque eso no es normal. Ahora, ¿cuál va a ser el efecto tabicador que vamos a tener por la inflamación? Este efecto tabicador va a ser el resultado de que la inflamación va a ser aislada, va a buscar que sea ahí nomás el proceso infeccioso y que se le pueda dar una respuesta lo más antes posible, antes de que entre en contacto con los otros tejidos. Aquí vamos a tener a los espacios tisulares y los linfáticos que van a estar con la zona inflamada. Empieza ese proceso de inflamación, pero para que no haya esa diseminación a las otras partes del organismo, lo que pasa es que van a ser bloqueados por los coágulos de fibrinógeno. Fíjense, aquí vamos a tener al tromboxano A2, vamos a tener el ADP, aquí el factor de crecimiento
de los fagocíticos, aquel factor de granulación, ¿no? Y otros factores proinflamatorios que van a ir a tratar de encapsular el lugar donde se está dando la inflamación y que va a ser parte también de la formación del tapón plaquetario. Estos van a ir fluyendo de a poquito a través de los espacios y este bloqueo por las paredes de fibrinógeno que se van a formar van a buscar retrasar la diseminación bacteriana y también la diseminación de los productos tóxicos. ¿Cuáles van a ser las respuestas que vamos a tener del macrófago y del neutrófilo durante la inflamación? La piel, hemos dicho, es la primera barrera de defensa en nuestro organismo. Una vez que se genera esa ruptura en la piel, vamos a ver que vamos a tener ya respuestas específicas del macrófago y el neutrófilo en la inflamación. La piel se rompe y el primer factor de defensa va a ser el macrófago tisular. Una vez que este macrófago tisular empieza toda su actividad, vamos a tener que van a empezar sus acciones fagocitarias y que van a ir generando sus lesiones, o perdón, sus llamados químicos para que pueda llegar la mayor cantidad de macrófagos o de neutrófilos para hacer este proceso de fagocitosis. El macrófago en el tejido subcutáneo se llama histiocito. En el pulmón se llama macrófago alveolar. En el encéfalo, que es la parte de todo el sistema nervioso, se denomina microglia. Una vez que estos macrófagos han sido estimulados, va a haber un aumento del tamaño rápido de todas estas células y los sésiles van a perder sus inserciones porque para poder llegar al tejido han tenido que moverse primeramente. Entonces, por eso es que hice previamente sésiles, ¿no? O móviles. Van a perder sus inserciones, que van a ser esos como tipo piecitos que los tenían agarrando, y van a hacerse móviles nuevamente. Y todo esto va a ser la primera línea de defensa que en muchos de los casos dura una hora o puede que llegue a durar un poquito más. Cuando ya atraviese esa barrera, vamos a tener la invasión de los neutrófilos hacia la zona inflamada y los neutrófilos van a ser la segunda respuesta de defensa o la segunda línea de defensa en nuestro organismo. Y esto empieza a manifestarse después de una hora que ha empezado el proceso inflamatorio e infeccioso. Vamos a tener que muchos neutrófilos van a pasar a la sangre, las citocinas inflamatorias y los productos bioquímicos que van a ser producidos por los tejidos inflamados van a ser llamados y van a iniciar las siguientes reacciones. Van a generar una mayor expresión de moléculas de adhesión, entre ellos vamos a tener a las selectinas, a las moléculas de de adhesión intracelular 1 o también llamados ICAM1. Van a expresarse sobre la superficie de la célula endotelial, de los capilares y las vénulas. Y van a ir reaccionando con la integrina, que lo que va a hacer la integrina es complementar, ¿no? La respuesta de los macrófagos. Y a todo este proceso lo vamos a denominar marginación. Una vez que se está dando esta marginación, vamos a tener la acción de ciertas uniones intracelulares que van a ser entre las células endoteliales de los capilares y las vénulas pequeñas. Van a hacer que estos se aflojen, van a dejar ciertas aberturas o grandes aberturas para que los neutrófilos puedan avanzar por diapéresis, que es el mecanismo de adaptación celular, ¿no? Y van a migrar hacia los espacios tisulares.
Estos van a generar la quimiotaxia de los neutrófilos hacia el tejido afectado, ¿no? Vamos a tener aquí la migración, que es primero el proceso por el cual los neutrófilos van a ir hacia el tejido inflamado. Tenemos la diapédesis, que va a ser este mecanismo de deformación que van a tener las células para poder ir al tejido inflamado. ¿Cómo lo van a hacer? A través de los ICAM1, que son los receptores específicos, y las selectinas. Vamos a tener ese rodado y adhesión, y vamos a tener aquí la acción de las citocinas que van a unirse para poder tener esa fagocitosis. Todo este proceso nos va a llevar a la neutrofilia. ¿Y qué es la neutrofilia? Es el aumento rápido que vamos a tener de los neutrófilos en la sangre. ¿Cómo se va a dar? Se va a dar pocos minutos después de la inflamación aguda o intensa al número de los neutrófilos, y esto va a hacer que aumente de hasta 5 veces. ¿Por qué se va a dar la neutrofilia? Vamos a ver, porque va a darse por los productos de la inflamación que van a ingresar al torrente sanguíneo. Estos productos inflamatorios, la histamina, la bradicinina, las interleucinas, van a llegar hasta la médula ósea y va a hacer que los neutrófilos empiecen a maturar más rápidamente para poder salir a la sangre circulante. Por ejemplo, tenemos nuestros neutrófilos que pueden ser de 4.000 a 5.000, y que con esta neutrofilia por el proceso inflamatorio ingresen hasta 15.000 o tengamos reproducción de 15.000 hasta 25.000. Entonces, es por eso que cuando nosotros estamos en un proceso inflamatorio infeccioso, cuando hacemos un hemograma, vemos que la sangre, o los glóbulos blancos van a estar elevados. Sabemos que cuando están por encima de 10.000 ya estamos en un proceso inflamatorio infeccioso. Ahora, dependiendo de cuál se eleva, si se eleva más los neutrófilos, decimos que es por bacterias. Si se elevan los linfocitos, hablamos de que es una infección por virus. Si es un proceso alérgico o una infección por parásitos, van a elevarse más los eosinófilos. Luego de esta primera invasión, vamos a tener una segunda invasión de los macrófagos hacia el tejido inflamado, y esta segunda invasión va a ser la tercera línea de defensa que vamos a tener. O sea, vamos a ir agotando los recursos para poder controlar esta posible infección. Esta tercera línea de defensa se va a caracterizar porque vamos a tener la invasión de los neutrófilos con los macrófagos, que van a ingresar al tejido inflamado y van a aumentar de tamaño hasta convertirse en macrófagos. Hay que tomar en cuenta que el número de los monocitos en la sangre es bajo, pero tenemos una reserva en la médula ósea, pero esta reserva de los monocitos en la médula ósea es mucho menor a la reserva que se tiene de los neutrófilos. Por lo tanto, en los procesos inflamatorios, en la tercera línea de defensa, vamos a tener una mayor cantidad de neutrófilos que macrófagos, porque esto es mucho más lento. Ahora, ¿qué pasa con estos neutrófilos y los macrófagos que logran ingresar al tejido donde está inflamado? Una vez que invaden ese tejido, necesitan por lo menos 8 horas para aumentar de tamaño, y en lo que van aumentando, vamos teniendo la producción de lisosomas que van a ser parte fundamental dentro de la fagocitosis. Entonces, solo así, 8 horas después de que ha salido de la médula ósea hasta establecerse al tejido, van a tener esa capacidad de ser macrófagos. Y después de varios días o semanas, van a dominar a las células fagocitarias y van a generar una mayor producción de monocitos por la médula ósea. Y la cuarta línea de defensa que tenemos en nuestro organismo es que la mayor producción de los granulocitos y los monocitos, esto por si acaso es con C, no con S, en la médula ósea va a ser esta cuarta línea de producción.
¿Y a qué se va a deber esa cuarta línea de defensa? Perdón. Va a deberse a la estimulación de todas las células precursoras de los granulocitos y monocitos en la médula. Van a transcurrir de 3 a 4 días para que tanto los monocitos y los granulocitos puedan dejar la médula. Es por eso que cuando comienza un periodo infeccioso por cualquier enfermedad, vamos a ver que hasta que tengamos una respuesta van a ser aproximadamente 48 a 72 horas, ¿ya? Entonces, una vez que pasen esas 48 a 72 horas, empieza a subir su cantidad porque ya van a ser liberados, ¿no? ¿Y cómo va a continuar este proceso de producción, si queremos denominarlo así, por parte de los glóbulos blancos? Es que lo van a hacer a medida que el tejido inflamatorio siga prolongando esa quimiotaxis. ¿Ya? Eso va a permitir que haya una mayor producción, que puede ser durante meses o años, y que la cantidad pueda aumentar de 20 hasta 50 veces más de lo normal. Por supuesto, este es el rango más superior, pero no necesariamente quiere decir que van a hacerlo hasta 50 veces más de lo normal. Bien, con esta diapositiva nos vamos a quedar aquí el día de hoy. ¿Ya? ¿Cómo va a ser el control por retroalimentación de las respuestas por los macrófagos y los neutrófilos? Tenemos más de 12 docenas, imagínense, 12 docenas. Estamos hablando de más de 70 factores que van a intervenir en el control de la respuesta del macrófago hacia la inflamación. De todos estos, se considera que 5 tienen una función dominante, ¿ya? Porque son los más estudiados. Evidentemente, hay los otros factores, pero los que tienen una mayor respuesta y los que han sido más estudiados son estos. El factor de necrosis tumoral, ¿ya? Alfa, el TNA alfa. La interleucina. La interleucina nos indica eh, qué grado de inflamación hay, porque tenemos desde la 1 hasta la 6. Tenemos al factor estimulador de colonias granulocitos y monocitos, ¿ya? Tenemos al factor estimulador de la colonia de granulocitos y también tenemos al factor estimulador de las colonias de monocitos. Entonces, estos van a ser los 5 factores que van a incidir en este mecanismo de retroalimentación por parte de los macrófagos y los neutrófilos. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a tener una mayor producción de estos granulocitos y monocitos? Principalmente por estos tres, por los factores estimulantes de colonias, ya sea bien de granulocitos y monocitos, o solo de granulocitos, o bien solo de los monocitos. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? No, doctor, yo entendí bien, solamente que ya mi mega se va a acabar. Sí, justamente hasta aquí lo vamos a dejar la clase por hoy. ¿Ya? Si no hay dudas, no hay preguntas, nos vemos la próxima semana. Hasta mañana, los que no tienen su trabajo a la mano, me lo pueden enviar. ¿Ya? Les agradezco la atención dispensada. Que tengan un buen domingo. Hasta luego.